Muy buenas noches. Vamos a tratar esta vez en primer plano un tema que recoge una categoría desarrollada por unos politólogos ingleses en 1995 que llamaron el sistema cártel de partidos. Es un sistema en el cual diversos partidos se coluden para trabajar junto con el gobierno, con el Estado, con los políticos que están encumbrados, para tomar una serie de decisiones conjuntamente que les garanticen a todos estos partidos que se coluden pues una serie de prestaciones, de privilegios, de obtención de recursos públicos y de obtención de posiciones políticas. Esto que se diseñó originalmente para Europa, después ha ido yendo a ser aplicado en otros países. En Brasil hay un trabajo buenísimo sobre el sistema cártel de partidos que hemos visto a lo que llevó a Brasil entre el PT, el MDB, etcétera, ¿no? Pero en México hay varios indicios de que se ha empezado no solo a formar, sino que está en proceso ya de consolidación este sistema cártel de partidos. Es una hipótesis, por supuesto. ¿De dónde parte esta hipótesis? Bueno, parte del Pacto por México, en donde se pusieron de acuerdo una serie de partidos, básicamente los tres mayores, entonces el PRI, el PAN, el PRD, y no estaba Morena en el escenario todavía, no tenía reconocimiento. Pero también participaron partidos como el Verde o el PT en este pacto. Ahora, hubo otros acontecimientos que nos han ido mostrando cómo esta colusión, este coludirse de los partidos, se va dando en el constituyente de la Ciudad de México, donde no teniendo mayoría en esta plaza que es la Ciudad de México, los partidos que se coluden pasan a tener más diputados de los que les correspondiera si se hubiera hecho una elección directa de los 100 diputados. Se está haciendo una condesignación y están integrando un constituyente con autoridades constituidas, como son las cámaras de diputados y senadores. Esto es producto de este cártel de partidos, de este gran acuerdo que va apareciendo en la superficie cada vez más claramente. En los últimos días, pues está la confirmación del procurador por los tres partidos principales, sin haberlo discutido ampliamente, sin haberlo consensuado, por supuesto, con las organizaciones de la sociedad civil, y recayendo esta designación en una persona que no tiene ninguna experiencia en materia penal, en materia de seguridad, ha sido abogado de diversas entidades, pero no, más bien manejando temas de derecho privado, no de derecho público y menos de seguridad. Y finalmente está todo este asunto que se refiere a pues la colusión que tienen los partidos para otros propósitos que tal vez valdría la pena que yo se los dejara en este punto para que ustedes lo comentaran. Yo creo que ejemplos los podemos multiplicar, ¿no? Pauli nada más dio un par de ejemplos, pero hablemos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, claro, y hablemos del cuotismo en el Instituto Nacional Electoral y hablemos del cuotismo pues en casi cualquier institución. Ahora, yo lo que quisiera plantear, porque es una idea, es muy bonita ponerla como cártel, ¿no? Porque tiene esta connotación negativa de colusión, ¿sí?, a favor de unos intereses privados, cuando en política deberíamos estar hablando del bienestar público. Pero me pregunto, bueno, ya lo había hecho Michels hace muchísimos años, a principios a finales del siglo XIX, principios del XX, ¿sí?, la oligarquía de hierro de los partidos políticos. Y creo que es consustancial a la democracia entendida como un conjunto de partidos políticos que supuestamente representan a la ciudadanía. El problema es, creo, de grados, porque podríamos hablar del cártel de los partidos en Estados Unidos y en Inglaterra y en España y en Francia, en fin. Pues veamos en España, yo creo que también se puede hablar, pero el problema es que allí, en estas otras democracias más consolidadas, sí hay controles, no necesariamente de la ciudadanía, sino de los otros poderes, sí hay controles al interior de los sistemas que en México, por los grados de corrupción y de impunidad, pues no los vemos por ningún lado. También en los países desarrollados se reparten puestos,
también en los países desarrollados se hacen pactos, incluso creo que esto del cártel de los partidos en México no viene del Pacto por México, ya viene de mucho, digamos, del momento en que se pluralizó el Congreso o se hizo plural el Congreso, ya empezó esto que hemos llamado las componendas. Entonces, a mí me gustaría poner la discusión en una cosa, te digo, de un continuum y en dónde estás, porque la negociación es consustancial a la política. Si tú no logras 2/3 por una reforma constitucional, pues no la hay. Si no logras la mayoría para una ley secundaria, no la hay. Entonces, ¿en qué momento se vuelve colusión y en qué momento hay competencia, ¿sí?, para una representación y para ganar esta representación ante el Congreso, etc.? A mí el concepto de cártel para explicar el México de hoy, cártel de partidos, me parece muy bueno. Me extrañó un poco cuando dices tú, se pueden tener Inglaterra, Estados Unidos, España. Yo creo que entonces el concepto ya no entraría. Por ejemplo, en Estados Unidos en este momento los partidos lo que están es destrozándose unos a los otros. Aquí, cuando se trata de nombrar al procurador que va a ser el fiscal, no hay una sola voz que explique a los ciudadanos que somos los soberanos, ¿por qué rayos ellos todos decidieron que una persona sin ninguna experiencia, pero muy amigo de los amigos del presidente, va a ser puesto allí y luego va a ser el fiscal o con esa posibilidad y permanecer muchos años sin una discusión? En España ahorita estamos viendo que los partidos se toman de los cabellos y se tiran, etcétera. Aquí no, aquí está todo lo importante. Lo importante no se discute, quizá en lo oscurito. Pero entonces, ¿qué es un cártel? Pensemos en los cárteles del narco o de otras partes. Son digamos, intereses non santos. Tú te refieres a que Michels ya lo dijo, todo partido político es una oligarquía. Pero aquí es un acuerdo entre oligarquías, que eso sí no lo dijo Michels. Entonces, este es, digamos, una etapa superior de la oligarquización de los partidos. Son en este caso, especialmente las tres oligarquías, PRI, PAN, PRD, se ponen de acuerdo entre ellos y nos informan con sus acólitos, con el Verde, con los otros, nos dicen, ya está, este señor va a ser el procurador. ¿Y por qué? Pues porque sí. Y ya está. Estos van a ser los encargados de vigilar las elecciones. ¿En serio? Estos van a ser los que se van a vigilar unas elecciones que ya no tienen credibilidad. Sí, son ellos. Y casi nos dicen, y fíjense que 3 son míos, 2 son del PAN, 1 es del PRD. Quizá lo que nos falta en el cártel es el jefe. Los cárteles tienen un jefe, o por lo menos 2 o 3 que funcionan como jefes. Que son oligarcas. Aquí, ¿quién es el jefe? Yo no distingo bien la diferencia entre el concepto de cártel de partidos y el de partidocracia, que es más antiguo, que hemos venido usando, y que es también una oligarquía de partidos en donde ellos se ponen de acuerdo y pactan intereses particulares por encima del interés colectivo. Es una oligarquía de partidos donde se desvirtúa la esencia del pluralismo político en la democracia, en donde los partidos no solo compiten, sino que se vigilan mutuamente, se denuncian para tener mejores posibilidades electorales. Hay contrapesos, y esa es un poco la idea del pluralismo. Además de abrir la oportunidad a los ciudadanos de que puedan cambiar de un gobierno a otro, de un programa a otro, es decir, la alternancia, ¿no? Pero cuando pactan los partidos para defender y promover sus privilegios, sus intereses, en contra del interés colectivo, por ejemplo, financiamiento excesivo, impunidad. Aquí tenemos todavía un pacto de impunidad entre los partidos. De repente, como hemos visto con el gobernador de Veracruz o el de Sonora, de repente pareciera que no. Pero en realidad lo que ha subsistido es ese acuerdo. Ahí es donde yo pienso que es la diferencia entre un pluralismo democrático de partidos, estoy de acuerdo, donde pueden llegar a negociaciones legislativas que de otra manera no se logran,
Pero, y nombramientos sí, también. y se puede juzgar cada una de las reformas, decir esta me gusta, esta adecuada, esta no, debería ser de otra manera, pero no es que estén buscando y protegiendo sus intereses particulares, afectando los de la ciudadanía. Ahí es cuando se puede manejar esta idea, digamos, del cártel de partidos. Y te digo, partidocracia no sé qué diferencia hay fundamental, pero ya lo hemos venido usando también, no como sinónimo de democracia representativa, sino como una forma de desvirtuar la esencia de la democracia representativa. Yo intentaría hacer la diferencia entre partidocracia y sistema cártel de partidos. La partidocracia es algo que se contempla partido por partido, porque es muy diferente en cada uno. En algunos están muy despegados de la base y las cúpulas, que ya señalaba María Amparo, han tendido a oligarquizarse de una manera muy intensa, como decía Michels, o Michels, dicen los alemanes, o hay otros en donde se mantiene una distancia más corta entre la... Pero este es un proceso interno de cada partido. Aquí estamos hablando de un sistema de partidos, en el cártel, en donde se coluden para proteger sus intereses, para tapar sus responsabilidades que pudieran tener y para apoyar políticas públicas o de gobierno con el jefe de gobierno en turno. Es un proceso de estatización de los partidos que han sido considerados por mucho tiempo como organizaciones de la sociedad civil que median entre las demandas de la sociedad civil que presentan al Estado y ahora tenemos una estatización, es decir, estos partidos que se han establecido en cártel o que se han conjugado en cártel están ya formando parte del Estado y siguiendo adelante las políticas del Estado. Entonces, esto me parece que es lo que podría diferenciar un sistema. Y este sistema, que fue en principio visto en Europa con experiencias europeas, ahora se ha ido trasladando a analizar situaciones de África, de América Latina. Y en América Latina, estos dos países, Brasil y México, presentan una situación bastante clara. En el proceso de hoy hay un artículo de Jesús Cantú, buenísimo, que se refiere a esto que estamos tratando. No cita a los autores que yo cité porque ellos son los autores de esta figura, de esta categoría. Pero me parece que puede ser muy interesante seguirla para ver si realmente, como hipótesis, se está configurando o se está consolidando un cártel o no en México. Me decía Lorenzo, y creo que tiene razón, mijo, no compares México o España con, México con, por ejemplo, Estados Unidos, en donde se están haciendo pedazos los partidos, ¿no? Bueno, no estamos ahorita todavía en época electoral, pero también en México se hacen pedazos los partidos y yo estoy esperando el 2018 porque creo que va a ser una lucha cruenta, por decir lo menos. Ya se está perfilando. Con todo, no me quiero equiparar con ese tipo de democracias y por lo tanto, donde trazo la línea es en lo que alguna vez dije de tapaos los unos a los otros. Cuando yo digo un cártel de partidos, es un cártel, para propósitos non santos, es no solo para intercambiar, a ver, yo le doy la fiscal al PAN, pero el PAN me apoya en la energética. Eso creo que pasa en todas las democracias. El problema es que aquí ese cártel se usa para la corrupción y la impunidad. Ese sería mi punto, y lo Lorenzo. que José Antonio dice, ¿cuál es la diferencia en la partidocracia? Que en el cártel sí hay un jefe. Y el jefe en este caso es el presidente. Entonces, obviamente, cuando propone la creación del Pacto por México, que devino en esto, en lo que estamos viviendo hoy, en que se nos pone a un procurador pero sin que nadie chiste. 3 votos en contra. Es que ya a lo mejor el cártel se deshace. Con los cárteles se hacen y se deshacen. Claro. Cuando chocan muy duro los intereses, por ejemplo, en el 2018, a lo mejor se deshace. Pero ahorita, en el 2016, sí pareciera que el concepto va muy bien y tiene además esa connotación de algo tan alejado de lo que debería ser, del deber ser. Lo que es y lo que debe ser son dos cosas distintas en esta atmósfera de cártel. Muy bien, continuaremos dando seguimiento a esta figura porque vamos a tener 2 años de aquí al 18 para ver si hay más indicios de que se ha formado un cártel de partidos en México o no. Pues sí. Nos vamos al siguiente bloque, no nos deje. Pues lo siento, señores y señoras del auditorio, pero vamos a tener que volver con un tema archiconocido,
por nosotros, el de la corrupción. Y es que los ejemplos brotan todo el tiempo. En estos días, el ejemplo central es el señor Duarte de Veracruz, que ya termina su gobierno, todavía tiene licencia, como el 007, tiene licencia para huir y matar la honestidad, si es que alguna vez existió por ahí. El punto lo trata María Amparo ahora en una segunda edición de su trabajo sobre anatomía de la corrupción. Ahí encontrarán ustedes y nosotros una buena cantidad de datos duros, en la medida en que las ciencias sociales tienen datos duros. Por ejemplo, uno que encontrarán en su página 15, fíjense, hasta me acuerdo de la página, para que vean, es el ranking, vamos a usar una palabra técnica, de percepciones de la corrupción entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ese club se suponía de ricos, pero en el que entramos nosotros gracias a una influencia de Salinas, y están todos los miembros en percepción. Ok, de acuerdo, es percepción, no es algo hecho en base de análisis en cada uno de los casos, pero obviamente en la parte de arriba, en el que casi llegan al 100 como buenos alumnos, están los países escandinavos, Dinamarca, Suecia, no sé si Noruega o Finlandia, pero ahí están en los 3 primeros lugares. ¿Quién está hasta el final, hasta abajo, con 35 puntos de 100? ¿Quién? Pues México, claro, nosotros. Ahora, alguien puede decir, oigan, pero pues es que los latinoamericanos así somos. ¿Así somos? Resulta que Chile está también en ese grupo. No están todos los latinoamericanos, está México y Chile. Pero Chile está muy arriba de nosotros, tiene por lo menos el doble del puntaje. Entonces, Duarte ahora, que le debe a la Universidad Veracruzana, que le debe a los municipios, y que tiene un rancho de ensueño. Vean ustedes las fotografías en el periódico Reforma de hoy. Fantástico, ganó un premio el arquitecto. Como quería Duarte estar cerca de sus caballos, entonces es un diseño fantástico, rodeado de bosques, la casa y los establos con el picadero ahí al lado. En un país como México, ese es el tema. Bueno, pues vaya tema. La pena de este tema que pones aquí es que Duarte, en efecto, yo vi hoy también la fotografía a la que haces mención del periódico Reforma, es que tenemos muchos Duartes. Ahorita todos los reflectores están en Duarte por lo escandaloso, por lo burdo del robo a los recursos públicos, ¿no? El desvío que se hizo de los programas de salud y educación para ese rancho, por ejemplo, las empresas fantasmas, en fin, todo lo que hemos leído todos en el periódico. Pero, y yo me pregunto, ¿dónde está Borge? ¿Y dónde está Padres? Aquí todos con sus actos de prestidigitación y van desapareciendo. Y de repente te digo, es Duarte, pero tenemos casos tan graves como el de Duarte en muchos gobernadores y exgobernadores. Ya se nos olvidó porque somos de memoria corta, pero ¿dónde está Yarrington? ¿Dónde está Eugenio Hernández de Tamaulipas? Y así nos vamos. ¿Se acuerdan ustedes del gobernador provisional Reina de Michoacán? ¿Sí? Que alcanzó a pisar la cárcel, ¿no? Y su hijo también alcanzó a pisar la cárcel. Y si nos vamos a ir teniendo todos los gobernadores enriquecidos en cada uno de los sexenios, casi sin distinción. Y son mucho menos, no se trata de hacer un linchamiento mediático, y a mí que lo lleven a la justicia, ¿eh? No, o sea, que sean los jueces los que encarcelen a Duarte si hay méritos, que sabemos que los hay de sobra. Pero lo que no teníamos hace rato que hablamos de la Procuraduría, Lorenzo, y del tapaos los unos a los otros, es que no tenemos quien investigue hasta que no llega un periodista, una organización de la sociedad civil, ¿verdad?, a señalar, porque si no, la impunidad sigue y sigue adelante. Y retomando un poco lo que dices y lo del segmento pasado, porque al final de cuentas el tema es la corrupción y la impunidad, que ahorita se está concentrando en Duarte,
no solo porque fue uno de los casos más escandalosos, sino que el PRI decidió y el gobierno decir, sobre él nos vamos por lo pronto, a ver si de veras se amplía a muchos otros casos que deberían de también estar en las mismas, y por eso los reflectores están un poco ahí. Pero en relación con lo del fiscal, que podría ser fiscal, pues, contra corrupción, ahorita el procurador, y de esa forma en que el consenso de todos los partidos, en donde dices, oye, no hubo debate, no hubo... Y en con esta persona en particular, el procurador, el nuevo procurador, que se le había impedido la presión social, le había impedido ser ministro de la Suprema Corte por sus cercanías, por sus vínculos, por ser priista, y entonces el chiste es que sean imparciales, que no favorezcan un partido respecto del otro, y entonces aparece en un cargo que también debería de ser fundamentalmente, de aquí por lo menos en adelante, de imparcialidad. Ya sabemos que los procuradores para atrás siempre eran nombrados por el presidente, priistas casi siempre, cuando era el gobierno del PRI, en fin. Pero ahora con la nueva figura que estamos buscando, que es el fiscal contra corrupción, con autonomía, si en este transitorio en donde el actual procurador, el nuevo procurador, se puede quedar por 9 años, es algo parecido, ya lo han señalado algunos colegas, a lo que estaba haciendo Duarte en Veracruz y César Duarte en Chihuahua y Borge en Quintana Roo, de preparar su sistema de impunidad, que el propio gobierno federal impugnó ante la Corte diciendo, oigan, no se vale, están preparando su propia impunidad. Pues de quedar, todavía no es un hecho, pero de quedar el nuevo procurador como fiscal es más o menos lo mismo. Es decir, Peña se va a cubrir por 9 años, es decir, pues ya. Y aunque después el fiscal pueda tener autonomía respecto de nuevos presidentes, del próximo presidente desde luego, pero el chiste es que aquí se está protegiendo desde el poder la impunidad del presidente actual. Yo creo que lo de Javier Duarte de Veracruz está siendo de manifiesto, puesto de manifiesto como algo pues muy grave, porque es grotesco, es una corrupción rampante, ¿no? No evita que podamos pensar que esto es solo la punta del iceberg y que debajo de esto están muchos funcionarios públicos, gobernadores, etcétera, ¿verdad? Que están utilizando los recursos públicos para patrimonios privados, para volverlos patrimonio privado, de alguna manera distinta en cada caso probablemente. Esto es lo que ocurre, pero es que es tan grotesco lo de Javier Duarte, como que ahora que le piden explicación a su jefe de finanzas de por qué están desviando recursos que estaban destinados a educación y a salud para entregarlo, más bien, que están desviando recursos que estaban dedicados a los municipios sí, para la seguridad pública, da una explicación diciendo, es que nuestra primera obligación es pagar a la policía, garantizarle a la gente la seguridad. Es de un cinismo bárbaro. Y estas escenas que hemos visto, tanto del rancho de las Mesas en Valle de Bravo, como de otras, la compra de un yate, de una lancha con la que posiblemente se hubiera escapado, yo decía cosas que estaban previstas, pero partiendo del punto en donde se presenta un programa de televisión, uno de los más vistos, el de Carlos Loret de Mola en Televisa, y dice, estoy pidiendo licencia para encarar, para afrontar y toda la investigación sobre mí. Es verdaderamente así. Y después de eso desaparece. Esto no ha sido cosa igual. Claro, también está lo de Paderés, menos cínico, pero también no me presento porque me van a detener, le dice a su partido, ¿no? Paderés. Entonces estamos en presencia de una cantidad, de una playa de corruptos. Pero la parte para nosotros interesante, todo esto ya lo sabíamos, es la magnitud y el descaro, que la corrupción existe en el sistema político mexicano desde antes, incluso de que existiera México como nación y que se formara el sistema, desde el siglo, bueno, pongamos el siglo XIX, cuando esto quedó hecho un desastre, pero la forma en que ahora se lleva a cabo, los niveles de ahora son superiores, por ejemplo, a los de Miguel Alemán. Ahora, una parte interesante, se dice, yo no lo digo, tomo la cita de Raimundo Riva Palacio, que a su vez dice que se dice, que de Veracruz salieron al
los recursos del PRI de la elección del 2012 alrededor de poco más de 2,000 millones de pesos, que ese es el seguro que compró Duarte. Por eso estaba más o menos tranquilo de que no le iba a pasar nada. Tú decías, el procurador que si se vuelve fiscal y a su vez se queda 9 años, sirve para proteger a la actual administración, a su jefe y al... Bueno, sí y no, porque a Duarte aparentemente los 2,000 millones de pesos ya no le sirvieron. Los pagó, digamos, por adelantado su seguro y por eso estaba haciendo las barbaridades que hizo en corrupción, en falta de seguridad, en todo eso. Y se le vino abajo. Y se le vino abajo. Entonces, ese sistema, es decir, ¿de dónde salieron los 2,000 y tantos millones? ¿De dónde salieron esos millones que encontraron en el aeropuerto del Estado de México, que luego se los devolvieron? Es todo ese sistema en donde se compran seguros, no muy seguros, y esta vez sí es el chivo expiatorio, pero qué chivo nos encontramos. Este es un borrego cimarrón perfecto. Pero hay otros a los que sí les ha funcionado ese seguro y ya se nos anda olvidando, pero ahí está, a ver si no me pasa lo mismo que nuestro compañero Sergio Aguayo, Humberto Moreira. ¿Sí? Humberto Moreira también se dice, y no 2,000, se dicen 10,000 millones para la campaña electoral del entonces, bueno, ya era exgobernador, sí, pero ya era exgobernador del Estado de México, y que ese fue el seguro, y que incluso fue el seguro para que pudiera salir de España. ¿Sí? En donde habían ya apresado a Humberto Moreira y no sabemos ahí qué pasó porque lo soltó la justicia española en realidad. Entonces, esos seguros no sabemos cuándo dejan de servir y cuándo persisten en el tiempo. Lo que sí sabemos con certeza es que la impunidad, ¿sí? Ahí sigue en el 99%. ¿Qué es lo que tú tienes en tu...? Sí, pues sí, es una cosa. El caso de Duarte, que se le vino para abajo lo del seguro, es un buen precedente, que los gobernadores sepan que con seguro, sin seguro, pero creo que las condiciones políticas que permitieron que se diera esto con Duarte, con Javier Duarte, fueron hasta cierto punto excepcionales. Es decir, mucha presión, la derrota del PRI en este año, la competencia por el 18... Y para que algo parecido ocurriera en el caso de la presidencia de la República, tendría que ser también un escándalo y una fuerza de la corrupción para que se cayera también ese muro de protección. Pues vaya valiente conclusión llegamos, pero nos disculpan, nos vamos para un corte y volvemos inmediatamente con más temas. Bueno, y en los días previos hemos visto cómo dentro del PAN se está animando, se está complicando, digamos, un conflicto que viene desde por lo menos las elecciones de este año, que le fue muy bien al PAN, y ahí dijimos, por un lado, estos triunfos del PAN, espectaculares sin duda alguna, casi sin precedente, le abren la puerta al 18, es decir, la oportunidad de poder regresar al poder presidencial. Pero al mismo tiempo gestaron, digamos, una semilla de conflicto interno, porque eso le dio fichas para jugar con muy buenas probabilidades al presidente del partido, a Anaya, que puede, Ricardo Anaya, que puede desde luego con eso aspirar a la candidatura presidencial. Y efectivamente la distancia que tenía Margarita antes de las elecciones de este año era muy superior a la de Ricardo Anaya o la de Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, todavía gobernador. Pero se ha ido cerrando. Y, por supuesto, entonces los calderonistas, la gente que está con Margarita, pues ya le empezaron a decir, ya desde antes, desde la elección, inmediatamente después de la elección empezaron a decir, pero ahorita ya se lo tomaron más en serio porque ven que efectivamente Anaya, con el uso institucional, por ejemplo, de los spots del partido, y dicen otras cosas también, influye mucho en los candidatos de otros estados, ¿no?, de diferentes cargos, y eso le está dando una plataforma que le ayudará, desde luego, a poder competir por la candidatura. Entonces ya le están exigiendo que renuncie a la presidencia si quiere contender como candidato, y él dice, no son los tiempos, y legalmente tiene razón. Dice, ahorita lo importante es la elección del 17, y yo entonces estoy no como árbitro de la contienda interna, sino como director técnico, dicen, ¿no?, del equipo contra el PRI, sobre todo,
en los estados que se va a disputar el poder el año que viene. Y ya después de eso, entonces sí, vienen los tiempos formales de la contienda por la candidatura y ahí podré salir del partido para no ser juez y parte. Bueno, pero yo creo que... Vas. Yo lo que tengo es una sensación de fariseísmo en estos que están impugnando a Ricardo Anaya, porque uno de los principales impugnadores es Felipe Calderón, que utilizó, por supuesto, su posición como jefe del partido para ir escalando hacia la candidatura presidencial. Después lo hizo ya como secretario de Energía de Fox, etcétera. Pero vaya que su prestigio mayor viene de la jefatura del partido. Y ahora es uno de los principales impugnadores que dice, si quieres hacer campaña presidencial, pues salte. Hoy en los periódicos viene la información de que ya fue declarado, no es inocente, sino que ya no le cargan ninguna responsabilidad en el INE a Ricardo Anaya, porque han estado analizando sus spots y han dicho corresponden a la promoción de los principios y las plataformas del partido. No está haciendo ninguna campaña presidencial, está haciendo una promoción de sus... Esto es lo que deciden y está publicado el día de hoy. Pues este fariseísmo es verdaderamente golpeador en un partido que se ha dicho moral, que se ha dicho estar sacando por delante una figura de la que varios se han aprovechado, porque es natural, en todos los sistemas políticos del mundo, el jefe de un partido es naturalmente el aspirante, o puede ser, está visto como algo natural. En los regímenes parlamentarios es casi obligado, el jefe del partido, y también en los presidenciales. Cuando alguien empieza a destacar desde un partido, pues se empieza a presentar como un posible candidato presidencial o alguna posición. Y no sabemos siquiera si va a ser Ricardo Anaya o no, pero sí estamos viendo una serie de ataques, de zancadillas verdaderamente lastimosas en el Partido Acción Nacional. Pero otra vez, el problema cuando nos contrastamos con otras democracias, como me hacía ver Lorenzo en el primer bloque, es de qué estamos hablando. Y en el caso de México, si bien es legal lo que está haciendo Ricardo Anaya y sus anuncios, sí es totalmente disparejo el terreno. El caso de Felipe Calderón yo creo que fue otro, porque él fue líder del partido 6 años antes de que se postulara, y aquí estamos hablando de que ya se está preparando la contienda presidencial. A mí también en principio me parecería natural que el líder del partido pudiera ser el candidato. Pero, y los tiempos, como tú dices, están. El problema, ¿cuál es? Es que con la presidencia del partido vienen una serie de prebendas, ¿sí?, que te hacen el piso pues muy disparejo, porque ahorita está viajando por todos los países, se está metiendo a gente en los comités ejecutivos estatales, tiene el control del dinero, es el que puede nombrar al líder de su bancada y usa el reparto de puestos para castigar o para premiar, y sobre todo hace el uso de los spots. ¿Quién puede hacer ese uso para darse a conocer? Porque además tenemos muy mala ley de medios. Entonces están Andrés Manuel López Obrador, Enrique Ochoa y Ricardo Anaya, pues ahí dándose a conocer tras el manto de que ellos son los líderes de los partidos, cuando en realidad todos sabemos, en el caso cuando menos de Andrés Manuel y de Ricardo Anaya, que, bueno, Andrés Manuel va a ser y Ricardo Anaya aspira a ser. Entonces, pues ahí está el agandalle también por parte de el presidente del PAN, ¿no? Anaya. A mí, en lo personal, me resulta esta discusión un poco difícil porque me siento muy alejado del PAN, no sigo sus vidas internas. Me llama la atención, de todas maneras, el hecho de que tenga posibilidades de regresar, porque los 2 sexenios que se le dieron fueron un fracaso histórico. El de Fox, bueno, ya no vale la pena volver a intentarlo. Ese uno de los grandes fracasos políticos en México. Teniendo una oportunidad, la desperdició. Calderón y su guerra fallida. El subcomandante Marcos, ahora Galeano, ya llama a Margarita Zavala la Calderona, para que se quede clarito
de que es el calderonismo. El calderonismo. Sí. Y que el calderonismo pueda aspirar a recuperar el poder, a mí me dice que como sistema político andamos, pero muy mal en México, porque ya lo tenemos probado. Cuando el PRI dijo que llegaba el nuevo PRI, llegó algo todavía peor que el antiguo PRI. Entonces, ¿ahora quién llega? El nuevo PAN. Y el nuevo PAN es Margarita Zavala. Pues sí. No, porque el nuevo PAN en parte era también cuando llegó Fox y cuando llegó Calderón. Y yo coincido desde luego que fue un gran fracaso y una gran decepción, incluso para quienes habían cifrado algunas esperanzas por la trayectoria histórica del PAN, de que algo cambiaría, sobre todo en materia de corrupción y impunidad, y donde no pasó nada y sigue sin pasar dentro del PAN. Pero ¿por qué vuelven a tener esa oportunidad? Pues porque el PRI se viene para abajo con tanto escándalo y tan mal desempeño. Entonces, ¿quién va a estar en la final? López Obrador o el PAN o el PRI. Depende de quién de los dos se logre posicionar. Entonces, si el PRI se viene para abajo, como está ocurriendo, y el PAN resurge en las elecciones incluso como de este año, pues claro que se ubica automáticamente como posibilidad. Ya la gente decidirá si vota por López Obrador mayoritariamente o quien esté enfrente de él, ya sea un panista, cualquiera de o un priista. Pero más allá de darle la razón a uno u otro de los bandos internos del PAN, porque los dos tienen razones válidas, porque por otro lado es decir, sí es cierto, el terreno no está siendo parejo, aunque los tiempos formales todavía no sean. Ahí lo que se vislumbra es justamente lo que han dicho los calderonistas. Si llegas por la mala, va a haber una división y perdemos la oportunidad que sí tenemos real de ganar el 2018. Entonces es como casi una advertencia, digo yo, o amenaza. Si tú sigues por esa línea, aprovechándote, no ilegalmente, pero sí, ilegítimamente de tu cargo, y ganas por la mala, aquí va a haber ruptura. Y creo que sí lo podrían cumplir. La pregunta es, ¿se pueden poner de acuerdo en algún punto intermedio para que no haya ruptura? Pues al PAN lo que le interesa a final de cuentas es que no haya ruptura. ¿De jure o de facto? Puede ser, pero también está esta otra consideración que es, tendrían que renunciar a sus posiciones todos aquellos que se puedan valer de recursos públicos, de posicionamientos, etcétera, para poder aspirar en finales de 17. Yo creo que no, que no es parte del juego político democrático en general. Ahí están las figuras del gobernador Moreno Valle. Están en los autobuses pintados como la nueva alternativa para México, etcétera. Es una precampaña presidencial clarísima. ¿Tendría que renunciar a gobernador o tendría que renunciar a este tipo de campaña? Pues eso es algo que tenemos que definir en el análisis político y los ciudadanos finalmente lo van a decidir con sus posiciones y con sus votos. A mí lo que sí se me hace es que hay fariseísmo en este punto, porque estar queriendo tener... Y yo no veo una gran diferencia porque hayan pasado más años. La diferencia cualitativa no está si es 2 años antes de la elección o 6 años antes de la elección. Por lo menos esa es una diferencia que me gustaría plantear. Sino cómo se hizo. Cuando Felipe Calderón fue presidente de la República, trató de posicionarse, de posesionarse, de tener al partido como su propia decisión y lo integró y lo logró en alguna medida. Entonces sí se podía. El presidente puede tomar al partido y tomar las decisiones fundamentales del partido. Sin embargo, su candidato no fue el que salió. No, también les fallan. Y se sigue haciendo. O sea, Madero dejó a Anaya y ahora Anaya lo traicionó y ni siquiera lo hizo líder de la fracción parlamentaria. Ahora vamos a eso de las votaciones. El PRD desde 97 a la fecha ha gobernado y seguimos votando, se sigue votando por el PRD, y es el último estado en materia de corrupción. Y no podemos decir que Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera sean así como los paladines de la honestidad. Está grueso, ¿no? Se van haciendo como cotos de poder. Ahora, que sí aprenda la lección el PAN en cabeza ajena. Roberto Madrazo versus Elvester Gordillo no solo les costó la presidencia, les costó caer a tercer lugar. ¿Sí? Y para allá va el PAN. Sí. No, el PAN ya fue con Josefina. Sí, bueno, ya fue. Sí, y por divisiones internas también. Lo que dice es que a lo mejor le dicen de esa manera no.
Entonces, quiere decir que el haya sido como haya sido se volvería a repetir dentro del PAN. Dentro del propio PAN, claro. Y yo sí los veo con el ánimo a los calderonistas de decir, pues aquí se rompe si llegas por las malas. Pero no veo en ninguno de los dos bandos la disposición de buscar algún punto de... Yo los veo muy atrincherados. Pero sí se está perfilando ya, ¿no? No lo sé. Una comisión ya. Bueno, nos vamos al último segmento. Pues ya estamos en el anochecer de esta emisión de Primer Plano, pero vamos a hablar del amanecer de los presidentes. Hace una semana, casi exactamente una semana, en una intervención del presidente ante un público amplio, con empresarios, con intelectuales, con periodistas, hizo una reflexión en Bloomberg, el financiero Bloomberg, se hizo una reflexión diciendo que no conoce ningún presidente y que desde luego él mismo no amanece todos los días pensando cómo, bueno, él dijo, bueno, cómo jorobar a México, cómo joder a México. Y ha dado mucho que hablar. Yo coincido con el presidente, yo quiero suponer que ningún presidente dice, oye, pues cómo voy a hacer que México se eche a perder, aun cuando pensara yo que vaya a perder las elecciones, por cierto. Entonces, pues sí le creo. Pero el problema es que nosotros no podemos juzgar a los presidentes por lo que como se levantan, ¿sí? Por lo que piensan cuando se levantan, ¿no? Nosotros los tenemos que juzgar, ¿sí? Por los resultados que tienen o por las acciones, porque también podemos ser comprensivos y pues yo creo que México está en un entorno internacional complicado que ha frenado el crecimiento, por ejemplo, no le ha tocado fácil. No es culpa del presidente tampoco que hayan caído los precios del petróleo, pero eso es una cosa y que podemos, yo creo que somos muchos comprensivos con esta realidad que muchas veces te restringe, ¿no? Pero unos los juzgamos por sus hechos. Y vaya que hay hechos en este sexenio, no solamente que son controvertidos, sino que son francamente reprobables. A mí me parece que, en efecto, Peña Nieto hubiera deseado que no ocurriera Ayotzinapa y no dio él la orden, como sí se dio en el 68, por ejemplo, para que desaparecieran a los 43. Claro. Pero yo voy a juzgar por lo que hizo la Procuraduría en su momento y por cómo se han comportado con el resto del proceso. Y así me voy a ir con cada una de las decisiones. En algunas yo estoy de acuerdo, en otras no. Pero, señor presidente, lo tenemos que juzgar no porque pensemos que usted quiere fregar a México, sino simplemente por aquellas acciones que a todas luces y desde cualquier ideología son reprobables, como el no haber combatido la corrupción durante el sexenio. No solamente no haberla combatido, sino haberla alimentado. Yo creo que no hay que meternos en qué es lo que un presidente puede estar pensando al amanecer, pero sí considero que hay muchos casos, muchísimos, de presidentes mexicanos que quizá al levantarse dicen, ¿cómo voy a poner en primer lugar mis intereses? No que quiero fastidiar al país, pero en el hecho de anteponer sus intereses a sus obligaciones en relación al conjunto. México, ¿qué es México? No es una persona, no es una entidad, es algo muy abstracto. Joder a México, no, ¿a quién? No tiene sentido que un presidente quiera eso, le va mal a él. Pero sí que esos intereses de su persona, de su grupo, se anteponen. Y yo creo que si lo piensa, ¿cómo le hago para en esta coyuntura? Voy a dar una concesión, a alguien que va a hacer una carretera. ¿Cómo la voy a manejar? En esas, y son cientos de decisiones de esa naturaleza, sí se puede señalar que hay una cantidad y creciente en estos últimos tiempos en donde se anteponen decisiones que obedecen a su interés personal, a su interés grupal, a su interés de partido, por sobre lo que se puede considerar el interés general, y en ese sentido
sí pasan a cuchillo a México en su conjunto. Yo creo que es una expresión, o fue una expresión del presidente que no estoy seguro de calificar como cínica o malevolente, sino más bien como ingenua en cuanto a expresión. Porque se está refiriendo involuntariamente a un mecanismo de defensa, como dicen los psicólogos. Está utilizando algo que efectivamente es difícil pensar que pueda amanecer pensando un presidente en cómo dañar a su país o a ciertas gentes, a ciertos grupos, pero sí no es nada difícil que esté pensando lo que ya Lorenzo dijo, y no voy a repetir. ¿Cómo voy a defender mis intereses? ¿Cómo me voy a proteger de ser responsabilizado de diversas cuestiones que tenga a mi cargo y que las jugué mal? Y en esa medida puede estar dañando a México o a algunos sectores muy particulares de México. Esto es lo que yo creo que habría que establecer con claridad, porque ¿de qué nos sirve aceptar que el presidente no amanece pensando en cómo dañar a su país? Si en los hechos, como ya se decía, que es lo que tenemos que tomar en cuenta los que analizamos esta situación política, pues está dañando al país una y otra vez en distintas acciones u omisiones, y esto es lo que tenemos que juzgar. Es probablemente una forma distinta de haber expresado esa queja, digamos, del presidente es: me atribuyen todo, hasta lo que no depende de mí directamente. La crítica me la empiezan a achacar y achacar y achacar y decir, bueno, soy responsable de algunas cosas, algunas decisiones mías tienen que ver, otras no. Son errores. Podría ser otra forma, que a otros presidentes también lo han dicho de esa manera. Por ejemplo, López Portillo: soy responsable del timón, pero no de la tormenta, que era una forma de decir, oigan, no lo tengo todo, todo ¿no? en las Como manos. quien dice. Pero yo coincido con lo que tú dices, es decir, no solamente el presidente, sino todos los que incurren en corrupción. Si uno de los principales problemas que afectan todo lo demás en México, en materia económica, en materia de recaudación fiscal, en materia de distribución del ingreso, pasa por la corrupción. O sea, las cosas no salen bien porque se desvirtúan en el camino por cuestiones de corrupción y de impunidad. Entonces, desde luego, la clase política, que en muchísimos casos, salvo excepciones, llegan pensando en cómo me voy a aprovechar de mi cargo, pero claro, en la medida de lo posible que eso no afecte al país. Entonces algunos incluso dicen, a ver, yo hago obra, yo hago cosas, y aparte me reservo yo bueno, algunos ni siquiera eso, ¿no? Pero normalmente tratan de conciliar mi interés particular, de enriquecerme, con algún cumplimiento de la responsabilidad pública, social, pero a final de cuentas, aunque no tengan en mente eso como intención, el incurrir en corrupción, el incurrir en contratos amañados, pues por supuesto que terminan por fastidiar al país. El gran tema hoy es la corrupción, porque efectivamente va desvirtuando todos los procesos, cualquier proceso público, cualquier programa público, la educación, etcétera. Cuando ves, dices, es la corrupción lo que está aquí fastidiando el asunto, y eso tiene al país como lo tiene y no le permite crecer y mejorar como podría. A final de cuentas, quienes incurren en corrupción en distintos niveles, no solo el presidente, están fastidiando al país. Yo cuando pienso en los 4 años que lleva gobernando Enrique Peña Nieto, pienso, por ejemplo, que las reformas estructurales, más allá de que en esta mesa tenemos diferencias importantes sobre, por ejemplo, en materia energética, pues Lorenzo y yo, por decir algún ejemplo. Pero vaya, él piensa que hizo bien. Mi problema, yo también pienso que la reforma energética fue buena. El problema es cuando viene la implementación. Y pienso bien que debe de haber inversión en infraestructura. El problema es cuando veo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes asigna en vez de licitar y luego tiene que echar para atrás, porque casi creamos un conflicto diplomático con China, ¿verdad?, por un tren que estaba mal concesionado, ¿sí? Entonces, lo que uno reprocha, y ahí sí dices, ahí sí me uno a la tesis de Meyer, de decir, bueno, el señor a lo mejor no quiere fregar a México, pero lo que sí quiere es avanzar sus intereses aún por encima de los de México. Por eso, lo que dices, tienes razón, si todo esto no estuviera, incluso la reforma energética, no estuviera tocada por la corrupción, entonces yo sí creería
en este gobierno. Mi problema es que, en efecto, no importa a qué secretaría voltee yo, no importa a qué proceso voltee yo, no importa a qué, digamos, a qué poder voltee yo a ver, por todos lados. Hoy veía también que en el Congreso, bueno, de qué manera dilapidaron este año sus recursos, o el tribunal, que hoy también hay una acusación sobre 7 millones de pesos eran en los viajes. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, pues sí, pero sí lo estás jorobando, ¿no? O dañando, como decía Paoli, muy bien, muy elegante. Rápidamente dices, María Amparo, si no estuviera la corrupción, yo sí creería, si no hubiera la corrupción, Peña Nieto no hubiera dicho eso. Hubiera estado fuera de su radar. Gol 1-0, doctor Meyer. ¿Algún comentario más antes de que nos despidamos No, simplemente decir, tiene que continuar el combate contra la corrupción en serio. Los partidos hacen como que hacen. Eso lo estamos viendo. Bien. Y a la mera hora se salen por la tangente. Tiene que seguir habiendo una presión en ese sentido, porque de lo contrario, entonces sí van a seguir jorobando el país los políticos, aunque a la hora de incurrir en todo este tipo de privilegios. Aunque no despierten pensando en eso. Aunque no despierten pensando en eso, yo quiero ser optimista. Quedan 2 años, a ver si nos escucharon con el cártel de los partidos, la corrupción, y nosotros nos vamos con el tiempo implacable. Muy buenas noches.